Bueno, bienvenidos a todos, vaya conmigo a la escritura y estamos haciendo un análisis del libro de los Hechos, no exhaustivo, no estamos analizando versículo por versículo, sino vamos a ir avanzando y caminando a través de este maravilloso la verdad es que es un libro que le recomiendo a todos que lo lean, está lleno de historias verdaderas de lo que sucedió después de la ascensión de Jesucristo, de cómo empieza a florecer esta iglesia cristiana a la cual nosotros pertenecemos y cómo empiezan a darse milagros y cómo se empieza a correr el mensaje de la palabra. Es un libro apasionante, así que puede leerlo despacio, puede analizarlo y nosotros aquí estamos haciendo, por supuesto, también nuestro trabajo estudiando esta porción. Así que vaya conmigo a la escritura, libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Vamos a estar analizando en esta oportunidad Hechos 4 del 23 al 31. Dice la escritura: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hemos titulado este mensaje El poder de la oración. Algunas personas creen que ponerse de rodillas y tomar tiempo para poder platicar con el Señor no tiene ningún tipo de impacto en su vida espiritual o en la vida espiritual de los que los rodean, o no genera nada en su relación con Dios. Yo quiero decirle hoy: no se desanime. Tiene que orar todos los días. Cada vez que usted se pone de rodillas, bueno, esa es la posición natural en la cual tenemos que orar, porque tenemos que postrarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, no quiere decir que no podamos orar de rodillas. Esa es la posición natural, pero hay personas que tienen algún problema físico y eso les impide ponerse de rodillas. No se sienta mal si no lo puede hacer. Sin embargo, tenemos que generar alguna manera en la cual podemos entrar en oración sin interrupciones. Y está comprobado que estar de rodillas pues es una postura en la cual entramos en el proceso de oración sin interrupciones, o las interrupciones son menores que estar acostado, por ejemplo, nos da más sueño, o estar en algún lugar público y la gente nos empieza a interrumpir. Cuando queremos entrar a la presencia de Dios es necesario que lo hagamos en la intimidad, y puede ser válida cualquier posición, ¿verdad? Si usted tiene algún problema físico, como dije antes. Entonces, vamos a hablar acerca del poder de la oración. Cada vez que usted ora, algo sucede en el ambiente espiritual y algo sucede dentro de usted. La conversación, la comunicación con Dios siempre va a ser efectiva. Él siempre va a escuchar. El problema es cuando usted y yo hemos estado alejados mucho tiempo de Dios, o hacemos este tipo de oración esporádicamente. Nosotros estamos a una distancia de la cruz. Siempre lo he dicho y siempre lo explico de esa forma, lo ilustro de esta forma, y es el hecho de que Dios habla suavecito. Así digo yo.
Y cuando usted tiene que escuchar a Dios, tiene que estar bien cerca de Él para poder escuchar todo lo que se dice. Es por eso que es importante acercarse a Dios todos los días. Cada vez que usted ora, se acerca 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas o lo que sea cerca de la presencia de Dios. Empieza a caminar hacia la presencia del Señor. Y es ahí donde nosotros empezamos a acercarnos. Por eso le digo que siempre pasa algo. Cada vez que oramos nos acercamos a Dios. Y esa cercanía nos va a hacer que desarrollemos nuestro oído espiritual de manera que podamos escuchar a Dios cuando Él hable. No es que no hable. A veces habla y no lo oímos porque estamos demasiado lejos. Hay que acercarnos cada día. Ahora, después de esta introducción también quería decirles que es el tiempo para nosotros que nos preocupemos por nosotros mismos. ¿A qué me refiero con eso? Hoy ha venido egoísta el pastor y no quiere saber qué es lo que está pasando en el mundo. No. Nosotros mismos tenemos que darnos mantenimiento y a veces pensamos siempre en compartir la palabra de Dios, a veces pensamos siempre en el servicio, pero a veces olvidamos que nosotros tenemos mantenimiento y es ahí donde nosotros tenemos que también enfrentar nuestras amenazas del presente y del futuro agarrados de las manos de Dios. Es ahí donde tenemos que orar todo el tiempo, tenemos que estar siempre pendientes de nuestra relación con Dios. Que nuestra vasija de aceite siempre esté llena, así como recuerdan esa historia de las 5 vírgenes prudentes que tenían de su lámpara llena de aceite, las insensatas que tenían nada más un poco de aceite. Cuando llegó el novio para desposarlas no tenían suficiente aceite, salieron a comprarlas y se perdieron la oportunidad de reunirse con él. Ese aceite era el símbolo del Espíritu Santo en la vida de las personas y es por eso que usted y yo tenemos que tener un mantenimiento personal diario. Ahora, cuando yo le digo que siempre pasa algo es porque siempre, y la Biblia lo dice de esa forma. Vamos a analizar qué es lo que sucede en este texto o en esta porción que ahora hemos escogido para estudiar. Recuerdan que en el estudio anterior hablamos acerca de aquel cojo que Pedro y Juan habían sanado y cómo se hizo un alboroto terrible con ese milagro y tuvo un montón de consecuencias tanto espirituales como gubernamentales como de cuestiones legales para aquellos que estuvieron involucrados en esto, tanto que fueron a dar a la cárcel. Y Pedro y Juan, recuerdan ustedes en el estudio anterior, se tuvieron que defender delante de toda esta mesa de diferentes personas que tenían autoridad en aquel tiempo, tanto del gobierno, tanto de la parte espiritual como los sumos sacerdotes, los saduceos, dijimos, y un montón de personas que estaban ahí juzgando. Pero al final no encontraron nada y les conminaron a decirles ya dejen de hablar en ese nombre, y Pedro les dijo ¿cómo vamos a dejar de hablar en este nombre? No podemos hacerte caso a ti y dejar de hacerle caso a Dios. Entonces ahora vamos a arrancar en esa misma historia. En el versículo 23 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Finalmente los dejaron libres. Y cuando ellos se pudieron reunir con el resto de los discípulos, empezaron a contar todo lo que había sucedido. ¿Y qué había sucedido? Pues básicamente eso, los habían conminado a no decir nada, a no hablar en el nombre de Jesucristo. Y estoy seguro que 1 o 2 o un poco más de las personas que estaban escuchando el testimonio de Pedro y de Juan se asustaron y dijeron, bueno, todos nosotros ahora vamos a estar teniendo el grave problema de que vamos a ser perseguidos y que nos van a meter presos y que nos van a poner multas y van a hacer un montón de cosas, y la gente se empieza a amedrentar por las cuestiones que están sucediendo. Entonces el versículo 24 está la clave de cómo la iglesia de Dios debe enfrentar el acecho, la persecución, pero también los desafíos personales, individuales de cada uno de nosotros. Son puestos en libertad, se reúnen con sus compañeros discípulos, les cuentan lo que ha pasado, algunos se afligen, otros dicen, bueno, pues esta es parte de
de estar en este ministerio. Pero en el versículo 24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, he subrayado hasta ahí acá en mis notas porque es importante. Primero pusieron atención a lo que estaba diciendo y después alzaron unánimes la voz a Dios. Y es ahí donde empieza la dinámica de la oración. Es ahí donde las cosas cambian, es ahí donde el rumbo de la situación, la fortaleza interior para estos seres humanos que estaban ahí reunidos, hombres y mujeres, es ahí donde la voz, es decir, lo que dicen, lo dicen con un poder y una autoridad que solo puede venir de Dios. Y todo esto viene a consecuencia de la oración. Entonces ahí empiezan a decir, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué están haciendo primero? Ponga mucha atención a esta oración. Lo primero que ellos hicieron fue adorar a Dios. No llegaron directo a pedirle, ay Señor, estamos muy afligidos, muy abatidos, mira lo que está pasando, nos están persiguiendo, metieron preso a don Pedro, metieron preso a don Juan, y Señor, de aquí en adelante esto va a ser cuesta arriba, y yo tengo un gran miedo, y yo tengo un gran problema, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. No empezaron así. No empezaron así. Muchos creyentes tienen la costumbre de ir delante de la presencia de Dios y empezar a ametrallar a Dios con sus peticiones, empezar a ametrallar a Dios con sus dolencias, empezar a ametrallar a Dios con las necesidades únicamente, como que fuera un cajero electrónico donde yo tengo que sacarle bendición. Muestro mi tarjeta de cristiano, obtengo bendición de parte de Dios. Eso no trabaja de esa forma. Yo tengo que ir a la presencia de Dios a adorarlo. ¿Por qué? Porque Dios está puesto en el pedestal de mi vida. Dios es la opción uno siempre para mí. Y yo debo reconocer su poder y su deidad. Por eso ellos empiezan así, sabiendo muy bien cómo se tiene que orar. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos extraen esta frase de un salmo, el Salmo 146. Si usted quiere más adelante antes de acostarse, puede ir a leer ese salmo. Salmo 146 repite esta frase y de ahí ellos, conociendo la palabra, la retoman. Y vea lo que dice después en el versículo 25. Porque por boca de David tu siervo dijiste. Aquí se van para otro salmo. Es el Salmo 2. Si usted también lo quiere leer antes de acostarse, léalo, el Salmo 2. Y veamos qué dice el Salmo. Ellos estaban repitiendo, estaban poniendo todo junto para entregarle adoración a Dios, iniciando esta oración. Y dice, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Es exactamente lo que había pasado. Dejaron de adorar a Dios y empezaron a exponer la situación. Esta es la situación, Señor. Te adoramos, exaltamos, reconocemos tu deidad, por eso hemos venido a tu presencia a adorarte, por eso venimos a tu presencia a orar. Y después dijimos, tú eres el Dios Todopoderoso y mira esto que está pasando. Ya lo habías anunciado tú en el Antiguo Testamento y hoy se está cumpliendo. Sigamos leyendo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Están recapitulando con Dios y ha sido determinado cómo se va a hacer. Eso es lo que quiere decir. Versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué le pidieron? ¿Qué le pidieron? Le pidieron a ellos que le cortara la cabeza a todos estos hombres, a Herodes, a Poncio Pilato, a los sacerdotes. De nuevo hablen tu palabra, que con la autoridad y el poder que da el Evangelio de Jesucristo nosotros podamos hablar para convencer a todo el mundo y a esas personas también, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos? Están pidiendo que la iglesia sea fortalecida. En algunas otras intervenciones hemos hecho énfasis en la importancia que hay que la iglesia actual, que esta iglesia contemporánea en la cual nos ha tocado vivir a ustedes y a mí,
sea una iglesia con el poder del Espíritu Santo, pero para eso debemos entrar en oración. Toda la iglesia, llámese todo creyente, tiene la responsabilidad de poder desarrollar esta relación con Dios de manera que esto suceda, de manera que esto pase. Nos damos cuenta qué es lo que ellos piden. No pidió armas, no pidió un misil, no pidió un dron no tripulado para hacer un ataque a la headquarters o al cuartel general de los fariseos, no pidió un coche bomba, no pidieron nada de eso. ¿Qué es lo que piden aquí? Señales y prodigios, que se hagan sanidades para que la gente crea. Eso es lo que tenemos que pedir hoy como iglesia también, que la unción y el poder del Espíritu de Dios pueda ser manifiesto de manera que hablemos con autoridad y que cosas empiecen a suceder para que los ojos del mundo se vuelvan a posar sobre la iglesia de Jesús. Y esa es la oración. Pero ellos estaban cumpliendo el propósito, estaban haciendo su tarea, estaban orando en ese momento después de la persecución o durante la persecución. Entonces veamos, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31 es la consecuencia de la oración. Vea cómo ha estado estructurada esta interacción entre estos hombres y mujeres y Dios. Vea usted, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué quiere decir la palabra denuedo? Esa palabra significa autoridad, poder, convencimiento, impacto en la persona. No son palabras vacías, no es una prédica simple, no es una prédica que no tiene sabor, no es una prédica que no impacta a nadie. No es solo un tema a desarrollar. El denuedo viene dado por el poder del Espíritu de Dios para poder trasladar el mensaje de la palabra y que sea asertivo, que provoque una transformación en el oyente, en el ser humano. Eso no lo puede lograr ningún ser humano, no lo puede lograr ningún predicador, no lo puede lograr ningún hombre sin la unción del Espíritu de Dios. No lo puede lograr nadie sin el respaldo de Dios. Esa transformación que se genera en los oyentes lo logra el Espíritu de Dios únicamente. Nosotros solo somos los parlantes donde se escucha lo que Dios quiere decir. Y nuestra responsabilidad es estar bien conectado con Dios para decir lo que Dios quiere que se diga. Si no hay oración, no vamos a saber eso. Versículo 31, una vez más, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder, con autoridad, la palabra de Dios. Este día, cuando llegué a este lugar en donde estoy, estaba esperando mi transporte en el aeropuerto para venirme para el hotel. Y se me acercó una mujer y me dijo, quiero proponerle vender estos libros. Yo estaba en la calle ya esperando el transporte. Y llegó esta mujer y me dice, quiero proponerle que me compre estos libros. Y entonces me lo puso enfrente y alcancé a leer el título del libro y era algo relativo a Dios. Y le digo, qué bueno que ande vendiendo libros que son relativos a Dios. Y decía algo como poder salir adelante conociendo a Dios o cómo poder, qué sé yo, no puse mucha atención en el tema, andaba vendiendo 3 o 4 libros de una autora. Y le dije, qué bien, pero con todo respeto y con las disculpas del caso, hay un libro que es el mejor libro de consulta, le dije, y es la Biblia, y yo leo la Biblia. Está bien que usted quiera llevarle el Evangelio a las personas, pero es mejor leer una Biblia. Y ella insistía en meterme en que yo le comprara un libro y cómpreme un libro y cómpremelo y cómpremelo. Entonces le dije, mire, no le voy a comprar un libro porque no sé quién es la autora y por muy bonito que parezca el título, pues yo no sé cuál es su contenido. Sin embargo, le dije, quiero felicitarla por su empeño en que la gente conozca el Evangelio de Jesús. Yo admiro que usted ande acá caminando, llevando el Evangelio, pero ¿por qué un libro? ¿Por qué a esta autora? Y entonces ella me decía y me compartía, es que yo lo leí todos estos libros y cambiaron mi vida. Y entonces eso me encauzó para conocer a Cristo. Y le dije, qué bueno,
Qué bueno que algún consejo de algún ser humano haya cambiado su vida. Lea la Biblia. Lamento mucho no poder ayudarle en su ministerio y poder comprar uno de sus libros, pero hable el ministerio de Cristo, hable el evangelio de la palabra de Dios. Le invito a que todos lo conozcan. Así como esa mujer no cambió su vida, le dije, ese libro que usted está vendiendo no cambió su vida, el que ha cambiado su vida se llama Jesús de Nazaret y a él es el que hay que anunciar. Entonces, muchas gracias, pero no. Entonces se fue, ella siguió con un rostro muy sonriente tratando de venderle a todo el mundo que estaba cerca de mí, cada quien esperando su transporte, pero quiero que nosotros entendamos que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. No quiere decir que un libro esté mal, no quiere decir que los autores estén mal, no estoy en contra. Si usted tiene libros y quiere leerlos, léalos. Pero lo que cambia, eso es una orientación, lo que cambia verdaderamente el interior de las personas es el mensaje del Evangelio de Jesucristo en la palabra de Dios que se llama la Biblia. Lo demás son ayudas externas que no van a causar nada o no deberían causar nada, sino lo que causa es la llenura del Espíritu Santo, como lo estamos leyendo acá. La intención de este estudio es que usted se centre en la oración y que usted se centre en la lectura de la palabra. Insisto una vez más, ¿estoy en contra de libros? No, está bien, hay cientos de miles de autores que escriben muy bonito y pueden contarnos su testimonio del poder de Dios. No todos son buenos, no todos tienen al centro a Jesucristo, no todos dan buenos consejos, pero tampoco todos son malos. Y no todos no tienen a Jesucristo en el centro. Hay que ser muy cuidadosos con lo que uno lee. Entonces, vamos a ver algunos efectos nocivos de la intimidación. Porque ustedes y yo nos vamos a encontrar intimidados por Satanás. Sobre todo cuando estamos ejecutando algo en el ministerio. Suceden muchas cosas que nos pueden intimidar. Nos puede intimidar la gente. Se puede encontrar con alguien que le ofenda, que le insulte, que lo haga hacer sentir mal solo por llamarse cristiano, y ese tipo de cosas nos intimidan. Esos tienen efectos nocivos si nos dejamos intimidar. ¿Por qué? Porque eso empieza a enfriar nuestro deseo de poder servir al Señor, y eso no debe pasar. Veamos lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 17 y 18, que es esta misma historia que estamos contando. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Nos damos cuenta que esto que estaba sucediendo era una intimidación. ¿Qué es una intimidación? Es aterrar, es asustar, es infundir miedo, es amedrentar para que ustedes y yo dejemos de hacer cosas que debemos hacer. Y el propósito es que ustedes y yo quedemos paralizados y no hagamos nada. De eso se trata. Pero tenemos que lograrlo, tenemos que hacerlo. Filipenses capítulo 1 versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los filipenses les advertía de que iban a ser intimidados, pero que teníamos que tener precaución con lo que estaba pasando. Entonces hay algunas estrategias de intimidación que tenemos que identificar, que Satanás envía a ustedes y a mí. Hay una historia bíblica que voy a tratar de pasar rápido por ella, pero que usted estoy seguro recuerda, y es David y Goliat. David era este paladín del ejército de los filisteos y se quería enfrentar al ejército de los hebreos. Entonces aparentaba que era insuperable. Eso es lo primero que Satanás usa. Una de sus estrategias de intimidación es que parece que lo que tenemos por delante es insuperable, como que nunca vamos a superar ese tema, a esa persona, ese riesgo o lo que sea que estamos enfrentando.
Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, primero de Samuel 17, del 4 al 7, dice la Biblia. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía en el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Nos damos cuenta cómo acá la imagen, cómo lo pinta la Biblia y cuenta todos los detalles, era para que todos nos sintiéramos asustados solo de imaginarnos en nuestra mente la idea o la presencia de Goliat. Entonces, Satanás va a querer magnificar el problema delante de usted, un problema que probablemente no sea tan complicado siempre y cuando estemos en oración. Después hay un menosprecio de su capacidad y de su iniciativa. Esa es otra de las cosas en las que nos amedrenta Satanás. Un menosprecio, lo que estás haciendo no sirve, nadie ve tu plataforma, nadie te da subscribe, nadie hace esto, nadie hace lo otro, a la gente no le importa, y todo eso nos hace sentir menospreciados. Primera de Samuel 17, 8, dice la Biblia. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Vean ustedes, él ya estaba hablando delante del pueblo y los estaba amedrentando. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla si de todas maneras te voy a destrozar? Eso le estaba queriendo decir Goliat al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Nos hace dudar de nuestra identidad y de nuestra capacidad de salir adelante. No soy yo filisteo y vosotros los hijos de Saúl, Saulito, ese Saulito que está por ahí. Es como él quiere establecer las reglas del juego, anulando mi voluntad y empezando a manipularla. Desafía mi capacidad personal. Pero eso no puede pasar, porque todo esto, si yo entro en esa dinámica de Satanás, hay resultados negativos de la intimidación. Minimiza la fortaleza interior, porque nos da miedo. Y cuando entra el miedo, cuando entra la duda, cuando entran todos aquellos pensamientos de derrota, ahí nos damos cuenta de que estamos siendo minimizados y que no vamos a poder enfrentar este reto y ni siquiera lo empezamos. Ahí estamos teniendo el primer resultado. Primero de Samuel 17:11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Paraliza, ese es el siguiente resultado, la iniciativa por la insistencia de la intimidación. Hay un parálisis. Versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días perdidos, 40 días inutilizados, 40 días que no avanzaron, 40 días que ni siquiera regresaban a su casa y volvían, sino que habían 40 días perdiendo el tiempo porque estaban amedrentados, nadie se movía. Es más, los hacía retroceder, que es otra de los resultados de la intimidación, nos hace retroceder. ¿Recuerdan como dije hace un rato que a veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos muy lejos de Él? Y ese retroceso, entre otras muchas causas, es la intimidación que nos hace retroceder, entre muchas otras. También está la vagancia espiritual, así le llamo yo. La vagancia espiritual es no hacer nada, es tener pereza de leer, es tener pereza de ir a la iglesia, es tener pereza de orar, es vagancia espiritual. Y eso nos empieza a alejar de Dios. Pero también el ser amedrentados nos aleja de Dios. Primero de Samuel 17:24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, salían corriendo de ahí. Hace confesar nuestra derrota antes de siquiera empezar la batalla. Esa es otra de las consecuencias. Versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel.
Todo esto estaba pasando, estaban súper amedrentados. Por eso está la necesidad de la oración y la necesidad del poder del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo. ¿Recuerdan esa palabra? Ahora, volviendo otra vez a nuestro texto de Hechos 4, 24, dice la Biblia, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano, Señor, en sanidades, señales y prodigios. Dijimos, el prodigio es algo extraño, algo que la imaginación misma de la mente de los seres humanos nos dice que son evidencias del poder de Dios, que no es algo normal. La palabra maravillas indica su origen sobrenatural y es, por supuesto, una maravilla, es algo que sale de lo natural y de lo normal, y eso es todo lo que Dios quiere hacer en la iglesia, señales, prodigios y maravillas. Entonces esto se vuelve una respuesta divina a la oración. Este es el respaldo de Dios a la oración. Los que estaban en oración fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, ¿y qué es esta llenura? Bueno, rebalsar, empapar, lo hemos visto ya en otros estudios, formas prolongadas de llenar el interior de las personas. Es una renovación de la experiencia diaria, es una formación continua del carácter del creyente, es una capacitación continua para el servicio efectivo. Y eso nos va a llevar a tener algunos beneficios, equilibrio, poder y virtudes, muchas cosas que vamos a poder obtener acerca de una oración bajo la unción del Espíritu. Vamos a tener vidas con valor para testificar, vamos a tener un compañerismo fraternal dentro de la iglesia, vamos a tener vidas de oración, vamos a ser generosos, vamos a tener una unanimidad doctrinal, vamos a tener temor a Dios, no temor a las pruebas, simpatía al pueblo y salvación, una salvación en cadena que va a muchas otras personas. Entonces la respuesta divina de la llenura a la oración la encontramos, por supuesto, en el versículo 31. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? A través de la oración. Esa es la manera de ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo no lo va a llegar a llenar si usted va caminando por la acera o está esperando el transporte colectivo en una parada de buses o va en un avión o va a eso. Usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo y eso lleva a ese proceso. ¿Qué proceso? Aceptar la realidad de que necesito la llenura del Espíritu y que es vital la oración, aceptar la necesidad de la ayuda divina, pedir para que no se detenga el ministerio de la predicación, tener denuedo para predicar la palabra, pedir la intervención sobrenatural de los dones del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y los resultados que vamos a tener a consecuencia de esto, de lo que dice el versículo 31, es convicción de la presencia de Dios. Tembló, hubo una evidencia de que algo sobrenatural estaba pasando, tembló el lugar, fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerden, formas prolongadas, llenar hasta arriba, estar completamente lleno. Es la repetición continua de la experiencia, de la llenura, el bautismo y todo lo que hemos hablado antes del Espíritu Santo sobre el pueblo. Hablaron con denuedo el Evangelio, hubo una limpieza del corazón, se quitó el egoísmo, obras sobrenaturales, su estilo de vida era atractivo a otras personas. Todos estos van a ser los resultados de ese proceso que llevamos. Entonces, Satanás usará distintas maneras para intimidarnos, para que el Evangelio se detenga. Ante la amenaza de la hora diabólica necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo? En el poder de la oración. Si usted quiere ejercitar su relación con Dios, pero no le ha permitido entrar a su vida, sino que se ha quedado nada más en los límites, viendo desde afuera, medio escuchando, pero no sintiendo la presencia de Dios, yo le invito a que usted pueda aceptar al Señor Jesús como Salvador en su corazón y que de esa manera pueda haber esa oportunidad de tener el poder en la oración, no propio, no de uno, sino de la presencia de Dios. Si quiere dar ese paso de fe, le invito a que lo haga con una sencilla oración que dice así, diga conmigo y repita ahí donde usted está. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás vivo y sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy
abro mi corazón y te recibo en él como mi único, como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Quiero orar, quiero sentir que mi oración tiene poder en el Espíritu Santo, no el poder humano. En el nombre de Jesús, amén.